identificar aquí los principales componentes que tiene la carne, para luego hacerlo relación con nuestros sistemas de marinados y salmueras. Entonces, tenemos un mecanismo contráctil que está basado en dos tipos de proteínas, que es la actina y la miosina. La actina es la fibra delgada y la miosina es la fibra larga. De esto contamos un 10%. Esto de acá es lo que le da la suavidad o la dureza a la carne. Como pueden ver aquí ya en el corte ya microscópico como tal, vemos la miosina, la actina y la línea Z que está dentro de una fibra muscular. Esto es lo que nos va luego durante el rigor mortis, o sea, del sacrificio, va a tenerse acción de contracción o relajación, que vamos a ver que es importante también para poder aplicar en estos sistemas. El tejido conectivo, que está rodeado dentro de las fibras, que es lo que recubre completamente las fibras, que es lo que le da que sostiene ese sistema contráctil. Y dentro del tejido conectivo, la principal proteína es el colágeno, la elastina y también tenemos la reticulina. Sin embargo, la principal es el colágeno, la que está normalmente en el músculo que vamos ya a aprovechar para carne. Y la elastina ya se encuentra enfocado en otros tipos la parte del animal que ya vamos a ver. Aquí tenemos un 2%. Esto, como les dije, es un promedio de acuerdo a un corte normal, ya que puede haber mayor tejido conectivo en áreas, digamos, del ganado que tienen mayor movilidad. Ustedes saben, como pecho, como tercios frontales, tienen mucha más cantidad de colágeno porque tienen mucho más movimiento. En comparación de un tercio posterior de una res, donde la movilidad es mucho menor, por ende la cantidad de colágeno tiene mucho menos y es mucho más suave en relación a otro tipo de corte. Entonces, para considerarlo. De igual manera, esto del colágeno también es importante, puede estar también de acuerdo a la edad del animal. Entonces sabemos que un animal que tiene mucho más tiempo, tiene mucha más producción de colágeno, ya que pasó mucho más tiempo en movilidad, por ende es una carne más dura, mientras que si tenemos una res que se faenó en el momento necesario, exacto, tenemos una, una fibra cárnica mucho más suave. Listo. Ok, entonces el colágeno, ¿qué es? Básicamente es una proteína de igual manera, es la que recubre toda la fibra, es fuerte y fibrosa, entonces tiene esa característica. Seguimos un poco más adelante, dentro de ahí tenemos el mayor componente de la fibra cárnica, es agua, que son los fluidos de sarcoplasma, que están incluidos todos los que están acá, que es el agua, la proteína sarcoplásmica y otras como pueden ser sales, vitaminas, y esto es importante, no lo menospreciemos, puede ser muy bajo, sin embargo, aquí tenemos los iones de calcio y otros tipos de elementos, otros iones, que nos van a dar también las características para lo que queremos en temas de salmueras y marinados, que ya los vamos a ver. Entonces, esta proteína sarcoplásmica, que es líquida, que está a un 6%, es importante entenderla, ya que normalmente en un corte de res, cuando hacemos un corte de término medio o un 3/4, cuando cortamos con un cuchillo, a veces tenemos la percepción que es sangre. Y no, esos son proteínas sarcoplásmicas, que son proteínas líquidas, que claro, que cuando tenemos esa acción mecánica, tienden ya a irradiarse y se salen directamente de la fibra, por ende se pueden ser mucho más visibles porque no han sido cocidas y no tienen una gelificación completa. Entonces, si juntamos el tema de los fluidos de sarcoplasma con un 84.5%, con todos los que están acá, es el mayor componente de la carne, entonces es mucho a considerar. Y si sumamos todo lo que estamos en proteína, estamos hablando que tenemos alrededor de un 18% en proteína, que es lo que manejamos en carne. ¿Ok? Listo. Y otros componentes a un 3.5% son grasa, venas, entre otros, independientemente igual cápsulas de sangre, que es lo que vemos un poco más acá. Entonces, es básicamente los componentes de la carne. Listo. Bueno, efectos post-mortem después, efectos post-mortem por el pH. Ustedes saben que después del sacrificio, ¿qué es lo que pasa? En el sacrificio tenemos el efecto de que por la falta de oxígeno dentro de la camal, el glucógeno, que es la fuente de energía, el glucógeno es la fuente de energía animal, mientras que ustedes saben que en las plantas estamos ahí con el tema de la glucosa, que es lo que forma a través de fotosíntesis, nosotros tenemos el glucógeno.
El glucógeno como tal, al no tener oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Se transforma en ácido láctico y el pH baja. Este proceso se conoce como glicólisis. Luego, entonces, ¿qué es lo que ocurre en los cambios de pH? Tenemos un cambio de pH de 7 a 7,2, a 5,5 a 6,5. Entonces tiende a ser un poco más ácido. Esto es por el efecto normal del sacrificio de la camal. Esto tiene que darse, es muy importante que tiene que darse, ya que si no se da o tiene algunas anomalías como lo que vamos a ver acá, pueden ocurrir lo siguiente. Entonces esto es requerido para que la carne tenga sus características, como pueden ver acá, de un color que es muy agradable, una microbiología aceptable y tenemos también una retención normal de agua. Entonces, en casos anormales, esto es muy importante que lo entiendan para poder ver luego también cómo funcionan los sistemas de salmueras. Tenemos dos casos. Tenemos la PSE, que es la pálida, suave y exudativa, que es la que está al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que ocurre en esta carne? Que el pH baja rápidamente. Normalmente esto está dado con animales que tienen tendencia a estresarse muy rápidamente. Por ejemplo, en cerdos, de las razas Pietrain y Landrans, tienen mucho estrés, por ende, hay mucho riesgo de tener este tipo de anomalía en la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Baja demasiado el pH y la carne todavía está caliente. Entonces ustedes saben qué es lo que pasa con proteínas con temperatura. Tienden a precipitarse, glubilizarse. Entonces, baja el pH, se precipitan las proteínas porque se salen de donde estaban encapsuladas dentro de la fibra y dentro de los fluidos sarcoplásmicos y empieza a destruir completamente la textura. Por ende, queda muy suave, todo tenemos este fluido y al momento de la cocción, ¿qué nos pasa con esta carne? Que es demasiado seca y no tiene consistencia y su capacidad de retención de agua es nula, o sea, no tenemos para nada porque ya destruyó toda la estructura. Tenemos el otro lado, que qué es lo que pasa con la seca, firme y oscura, que es la del lado derecho. Aquí el animal pasó por un proceso donde no tuvo un reservorio de glucógeno, quiere decir que lo estaban matando de hambre, tuvo las peores condiciones, tal vez tuvo mucho ejercicio antes de llegar al camal, por ende, al no tener glucógeno, ¿qué es lo que pasó? No bajó el pH, no hubo ácido láctico, por ende, el pH se mantuvo alrededor de 7 a 7,2, absorbió la mayor cantidad de líquido que tenía a su alrededor. Sin embargo, esto de aquí no es ideal, porque ustedes dirían, bueno, es buenísimo porque está reteniendo bastante cantidad de líquido. No, porque al no bajar el pH, la calidad microbiológica de la carne no es adecuada. Entonces, es una carne que se va a dañar rápido, que tiene un color un poco oscuro, que no es lo ideal. Entonces, normalmente esta carne se ocupa también para otros tipos de procesos ya de cárnicos como embutidos, pastas finas, puede ser hasta para el tema de balanceados, entonces, pero no es lo ideal. Sin embargo, es la que más se puede utilizar en la industria cárnica en el caso de que se nos dé. También tiene una característica que es un poco pegajosa y no, como decía, no es lo ideal. Ok. Dentro de los efectos de sacrificio, para nosotros poder también tener esta capacidad de mejorar la carne, como ustedes pueden ver, es ya directamente las características que tengamos del animal a ser sacrificado previo al proceso. Ok, listo. Ahora, los efectos relacionados al rigor mortis, vamos a verlo también, que también es importante para poder luego hacer relación. Entonces, tenemos que el ATP, que es la fuente de energía como tal de la parte animal, se transforma a endosilbifosfato y monosfosfato. Como pueden ver, empezamos con un trifosfato y la idea es que lo desdobló a un monofosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el rigor mortis? Al haber esta energía, se produce una contracción y eso también está dado ya que en el calcio que está dentro de los minerales de la parte líquida de la carne, tiene esta acción eléctrica para que los músculos completamente se contraigan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el rigor mortis? Se contraen. Al contraerse, ¿qué es lo que pasa? Lo que habíamos visto, baja el pH y tiende a botar un poco también de la proteína sarcoplásmica, como vimos en el ideal de sacrificio. Y esta proteína sarcoplásmica, bueno, baja el pH, controla la actividad microbiológica, se aprieta, bota un poco de cantidad de agua y durante la relajación del rigor mortis, ¿qué es lo que pasa? Se va soltando y es lo que nos da la característica final de tener una carne suave para ya
pasarla a proceso o para alimentación ya consumidor directo. Listo. Depende del tipo de la especie, tenemos tiempos de finalización de rigor mortis. ¿Qué quiere decir finalización de rigor mortis? Quiere decir el tiempo en que cada una de estas especies ya se relajó por completo y la carne está en su ideal ya para consumo. Quiere decir que ya se acabó toda la energía que teníamos de ATP y se transformó en AMP y ya las fibras están mucho más suaves y abiertas. Entonces, en res, al ser un animal de los más grandes de sacrificio, le dura de 2 a 6 días. Sin embargo, los 14 días es el ideal para suavidad. Ok, listo. En cerdo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que de 1 a 3 días es un animal mediano y en pollo de 4 a 6 horas. Listo. Ahora, para mejorar en temas ya de sacrificio, existen 3 métodos para poder acelerar esto de la terminación del rigor mortis. Primero tenemos el colgado de la camal, que todos deben haberlo visto cuando visitaron algún camal, que al animal se lo cuelga por su tercio posterior, queda colgado y esto ayuda a estirar las fibras para poder acelerar el tema del rigor mortis. Otro proceso que también se utiliza ya en sacrificio es el hot meat processing, que básicamente es el proceso en calor de la carne. Entonces, antes del inicio del rigor mortis, cuando la carne todavía está en temperatura, se aplica sal y la sal, a tener esa capacidad de extraer las proteínas sarcoplásmicas solubles, le ayuda con el calor a que se gelifique y tenga una alta retención, cosa que ya en frío el rigor mortis sea mucho más fácil, o sea, le da el espacio entre las fibras. Y por último, el tema de la estimulación eléctrica, que al camal, después de haber pasado por sacrificio, cuando ya inicia el rigor mortis, se le dan choques eléctricos para poder acelerar este consumo de ATP a AMP. Quiere decir que le da una movilidad ya al animal como tal después del sacrificio para que se consuma. Esto normalmente está recomendado para corderos, ya que es un tipo de carne un poco más especial a diferencia del resto. Ok, ahora sí, vamos a ver ahora sí el tema de marinados y el sistema de salmueras, ya que normalmente tenemos esa confusión de que le llamamos marinados a los que pueden ser salmueras o salmueras a los que son marinados. Hay una diferencia, pero abismal entre los dos. Un sistema de marinado normalmente se lo emplea en inmersión, como podemos ver acá en la fotografía de abajo, que es un pollo que no tiene ninguna acción mecánica, que está sumergido en una solución y que va a tener un reposo de algunas horas o el tiempo establecido que se le dé para que tenga las características que ya vamos a revisar. Ok, tanto el marinado como las salmueras ocupan como ingrediente en común la sal. La sal, ¿qué es lo que nos da? Es una ayuda a conservar y menos actividad de agua, pero también tiene otras características a través del sodio que le mejora el sabor y con el cloro, que ya vamos a ver en el sistema de salmueras, que también hace que todo lo que coloquemos ahí de líquido pueda ser ingresado a la fibra cárnica. La sal es un ingrediente que se le ocupaba, fue uno de los primeros ingredientes que se ocupó en el procesamiento de cárnicos. Eso fue en Egipto en los años 5000 antes de Cristo. Y bueno, la sal viene, como todos saben, como un tip curioso de la palabra en latín, el salarius alimentarius que ocupaban los romanos para darle a sus soldados para que mantengan en conservación la comida durante largas gestas que tenían en guerras. Entonces, un poco de historia de dónde viene el nombre. Listo. La sal, ¿qué es lo que hace la sal? Vamos a ver un poco más en sistemas de salmuera, sin embargo, el principal efecto es subir la fuerza iónica. ¿Qué es la fuerza iónica? Es que el elemento como tal tenga un montón de cargas positivas y negativas a su alrededor y que no estén en un equilibrio constante, sino que estén disparejas ligeramente, pero que tengan una alta fuerza de positivos y negativos al exterior. Y vamos a ver eso de qué nos sirve en la parte de salmueras. Entonces, como les decía, ¿cómo reconocemos un marinado? Un marinado principalmente está dado por inmersión, que es lo que está acá, que son largas residencias con especias, con la sal. Y algo también que le hace completamente diferente a las salmueras es los condimentos y la adición de ácidos. Ya en sistemas tradicionales, digamos, de hogar, se utiliza lo que tenemos a disposición, que puede ser el vinagre, vino, limón, lo que tengamos. En ciertos países, para poder marinar carnes, también ocupan
el buttermilk, que es lo que sale de su producto de la producción de la mantequilla, que también tiene un pH ácido, o yogur. Entonces, con el pH bajo, ¿qué es lo que conseguimos en los marinados? ¿Qué es lo que le caracteriza? Es suavidad y sabor. Recordamos, por eso era importante ver los problemas que teníamos con carne. ¿Qué es lo que pasaba cuando teníamos un pH muy bajo? Entonces teníamos una carne que era pálida, suave y exudativa. Lo vamos a comparar, ¿por qué? Porque el marinado, ¿qué es lo que hace? Trata de como que la carne que ya salió bien del proceso de faenado, ahora a través del marinado yo le voy a dar esas características que normalmente eran una anomalía, pero ahora yo las busco para mejorar la palatabilidad del producto. Entonces, a través del pH bajo le doy la suavidad de la carne y también hago que el sabor sea muchísimo más fuerte en relación a otro tipo de sistema de saborización. Entonces, nuevamente, sabor y suavidad, marinado. Y lo que se caracteriza es que tiene una poca capacidad de retención de agua, justo por lo que veíamos. En una carne que tiene un pH bajo, su retención es mínima, entonces no va a retener nada, nada, nada de agua. Entonces, el marinado como tal es sabor y suavidad, nada más. Para que tengan un poco de entendimiento, digamos, en una pieza cárnica que se queda alrededor de unas 8 horas en marinado, apenas una octava parte de la superficie cárnica es la que se queda embebida en el tema del sabor y las especias. Por ende, es un sistema, hay que utilizarlo dependiendo del tipo de carne que tengamos. Normalmente en alitas y en piernas se ocupa este sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que, aunque no son, la fibra cárnica no es tan gruesa, entonces puede ingresar sin problema durante residencia, y además son piezas cárnicas que normalmente no son tan suaves, digamos, como una pierna, una pospierna, una pechuga. Entonces la idea aquí es también resaltar esas características para luego pasarlas ya a fritura y cocción. Ok, listo. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre marinado y una salmuera? Como vimos, ya, el marinado, ácido, sabor y suavidad de la carne. Ahora, salmueras, también se puede ver la diferencia con los sistemas que se utilizan. Se pueden hacer por sistemas de inyección, que esta es una inyectora la que está acá abajo, que tiene un juego de agujas, tiene una especie de marmita con un agitador y también con adición de hielo en algunos casos, por donde se inyecta ya directamente hasta el juego de agujas con una presión establecida para poder controlar qué porcentaje de acuerdo al peso del producto yo voy a inyectar. Y el tumbler, este es el equipo de acá al lado derecho, que es un sistema normalmente a vacío, en algunos casos no hay a vacío, donde la pieza cárnica empieza a girar por un tiempo determinado, gira, 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 y ahí empieza ya también a tener esa retención de la salmuera como tal. Entonces, ¿qué diferencia la salmuera del marinado? Que aquí sí tenemos una alta retención de agua, una alta retención de capacidad de agua de la pieza cárnica. ¿Por qué? Porque aquí en vez de tener el pH ácido que teníamos en el marinado, aquí lo que buscamos es subir el pH. Aquí ya no estamos utilizando ningún tipo de vinagre, ningún tipo de vino, y la idea es que a través de la sal, con el uso de los fosfatos, que ya vamos a ver también qué son y cuál es la funcionalidad del sistema de salmueras, yo tenga esa retención de la pieza cárnica a niveles, digamos, de un 15, un 10, hasta un 20, un 30%. ¿Ok? Listo. Los sistemas de inyección y tumblerizado a veces se lo ocupa en conjunto, ya que los dos tienen características diferentes, pero en conjunto también es más para productos premium. Entonces, digamos, todos tienen sus ventajas y desventajas. El tema de inyección es muy bueno porque es muy eficiente. Entonces, yo en una hora yo puedo estar inyectando alrededor de unos 500 kilos de res sin problema, a la velocidad constante. El, el tema también aquí es que las agujas también inyectan al punto exacto, entonces la distribución es mucho mejor. Sin embargo, tiene el problema de que al no tener una acción mecánica constante, la salmuera en temas de ingredientes tiende también a salirse de la inyección y quedarse ya en las gavetas, que esto tiene un nombre que le conocen como el no lo recuerdo, sí ya lo voy a comentar, pero normalmente es el líquido que se sale porque no hay un proceso mecánico como tal. Esto de aquí es muy rápido, es muy bueno, eficiente, la mayoría de empresas lo tienen, especialmente para pollos. Ya, el sistema de tumbler a vacío, igual, tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que al tener el tema del vacío, la fibra cárnica se abre muchísimo más
Y el tema de acción mecánica que tiene el tambor ayuda a que la salmuera ingrese de mucho mejor manera, es mucho más homogéneo, se estabiliza mucho mejor ya la salmuera dentro de la fibra cárnica, pero el inconveniente del tumbler es que los tiempos para conseguir este efecto pueden ser desde 4, 8 a 10, 12 horas. La ventaja de este también es que aquí podemos incluir un sistema de saborización con salsas, que es mucho más fácil que en este de acá, ya que aquí tiene una desventaja. Solo puede ser salmueras que no tengan una viscosidad muy alta, ya que podemos tapar las agujas. Sin embargo, acá al no tener agujas y hacer un sistema mecánico, podemos juntar las salmueras con un sistema de salsa. Entonces, esto es ideal, digamos, para restaurantes, catering, para que no tengan que hacer dos pasos a la vez. Entonces, yo inyecto mi salmuera, pero también quiero ponerle una salsa. Entonces, la salsa la puedo incluir en las dos y no tengo que tener los dos pasos. Normalmente, como les decía, se combinan, ¿sí? Para poder mejorar el tema de sabor y eficiencia, pero más productos gourmet. Otra característica de las salmueras igual que aporta sabor y la conservación igual a través de las sales y los fosfatos, y es un vehículo para algunos ingredientes. Entonces aquí yo puedo colocar especias, puedo colocar antioxidantes, puedo colocar también algún emulsificante, lo que yo quiera ya directamente en el corte cárnico, dependiendo para qué se va a utilizar. Ok, propiedades funcionales de la carne e ingredientes de salmueras y marinados. Un poco más que para marinados, es un poco más para salmueras. Entonces, como les decía, las más comunes para los dos es la sal y tripolifosfato de sodio. Ya los fosfatos se ocupan más en el tema de salmueras. Sin embargo, hay el pirofosfato ácido de sodio, que ese no tiene un pH básico como el tripolifosfato de sodio. Entonces, al tenerlo ácido, se lo ocupa para sistemas de marinados ya industriales. Entonces, en vez de utilizar yo vinagre, limón o vino, yo me voy a basar ya en un pirofosfato ácido para poder tener estandarización y controlar mi proceso. Entonces, son las dos sales más comunes. ¿Qué es lo que pasa con los fosfatos? Fosfatos hay un montón, hay 10 tipos de fosfatos para la parte cárnica por lo menos, y cada uno tiene sus características específicas. Entonces, la sal mejora el sabor del producto a través del sodio, incrementa la retención y la jugosidad por el tema del ion del cloro, y junto con el fosfato, entonces sube el pH, mayor jugosidad. Tiene sinergia con el tripolifosfato de sodio para la extracción de proteínas solubles en sal. Entonces, ¿qué es lo que hace la sal y el fosfato? Al ingresar en la carne, solubilizan estas proteínas líquidas que las vimos en un inicio. Entonces, ¿qué es lo que las extraen, las solubilizan en el medio? Y cuando ya pasan por el proceso de cocción, tiene mucha más fácil gelificación, que es lo que le da el rendimiento y la jugosidad al producto final. Inhibe el crecimiento microbiano, como ya lo vimos por la acción de la sal. Y ahora sí, la importancia de la fuerza iónica. ¿Cuál es la importancia de la fuerza iónica? Como les decía, alta fuerza iónica quiere decir que yo tengo un montón de cargas, como aquí en el lado derecho, positivas y negativas, rodeando ya la molécula. Y una baja fuerza iónica, tengo pocas moléculas positivas y negativas. Entonces, ¿por qué se absorbe la salmuera dentro del tejido del pollo? Porque si yo subo la fuerza iónica a través de la sal y del tripolifosfato en la salmuera, y yo tengo una baja fuerza iónica en el tejido del sustrato del pollo, por acción de la ósmosis, para igualarse las fuerzas, la positiva se va a pasar a la negativa, y por eso es el efecto de absorción de la salmuera, ya sea en tumbler o en inyección, dentro de la fibra cárnica. ¿Ok? Dentro de la dosis recomendada está de 1.3 a 3%. Sin embargo, esto es de acuerdo a gustos. Ya en experiencia en temas de inyección de faenadoras de pollos que normalmente se ocupan estos sistemas, es mucho menor la cantidad de sal. Normalmente está entre 1.1, 1.2, 1.3. Ya al 3% ya son para productos con mucho más valor agregado, que ya tienen más especias, que ya tienen otros tipos de características. Pero normalmente de los camales que inyectan para solo dar el tema de rendimiento a los pollos, en el caso que no hayan tenido buena alimentación, es muy bajo, y el resto es con ya fosfato y a través de otros elementos. Ok. Existe una manera también por la concientización del uso del sodio como tal. Se puede hacer combinaciones con cloruro de sodio
y cloruro de potasio. Sin embargo, aquí un 60-40 está recomendado. Sin embargo, el cloruro de potasio tiene una característica de dejar un sabor ligeramente como metálico, medio raro. Entonces, no se lo utiliza normalmente. Especialmente acá en el país, no, porque, bueno, no es de mucho todavía conocimiento esto del uso del cloruro de potasio. Sin embargo, yo sí lo he visto en algunos ya supermercados que lo tienen. Como les decía, los fosfatos tienen diferentes tipos de características. Aquí vamos a ver un poco más de detalle de lo que pueden encontrar en el mercado y cómo reconocer y saber cuál es el fosfato que ustedes necesitan. Pero esas características principalmente están dadas ¿por qué? Por pH, qué pH tiene el 1% ese fosfato y la solubilidad. Esto es muy importante. Listo. Dentro de sistemas de salmueras, prohibido utilizar sal marina que no sea refinada. ¿Por qué? Porque esta sal marina tiene algunas impurezas y dentro de esas impurezas puede tener material de celulosa que al ser de alto peso molecular y en la salmuera se puede decantar ya dentro de mitina de salmuera o puede tener iones positivos y que lo que va a pasar ahí con los iones positivos es que van a equiparar esas cargas y en vez de tener yo una salmuera con alta fuerza iónica, voy a tener una salmuera de baja fuerza iónica. Por ende, si yo tengo una baja fuerza iónica en la salmuera y mi tejido del pollo también tiene una baja fuerza iónica, no va a haber absorción de salmuera. Entonces voy a tener una muy baja retención del producto que quiero inyectar. Otro punto a considerar, muchachos, que esto es clave y esto me pasó por experiencia, que de acuerdo al lugar donde yo vaya a inyectar salmueras, hay que considerar mucho la característica del agua. Existen aguas duras y aguas blandas en el país. Entonces, hice unas pruebas en la planta faenadora de Santa María, en Machachi, y claro, y los resultados fueron desastrosos. Y luego revisamos ya el detalle del agua, y en efecto eran aguas duras porque venían de origen volcánico, entonces iones muchos positivos, entonces la fuerza iónica era demasiado baja. Mientras que en pruebas que hicimos en Cuenca, con esta misma salmuera no se le cambió nada, nos lanzaron resultados muy positivos, con muy buena retención. Y claro, y el agua en Cuenca sabemos que es una de las aguas más blandas que hay en el país, por ende tiene mejor resultado. Por eso hay que considerar mucho en el momento que hagamos nuestra salmuera o que compremos ya una salmuera ya hecha a cualquier tipo de proveedor. Ok, listo. Ahora, la capacidad de retención de agua, o la WFC, que es en inglés, que es el Water Holding Capacity, que es lo que nos da acá. Esto también es importante saber de por qué se retiene el agua en los sistemas de salmueras. Bueno, la actina y la miosina solas están separadas antes de la contracción o de la exposición de cargas. Cuando hay una contracción, lo que vimos ya en el proceso de rigor mortis, ¿qué es lo que pasa? Forman el complejo actino-miosina. Este complejo es la unión de las dos, como pueden ver acá. Entonces, la actina es la fibra delgada y la miosina es la fibra gruesa. Entonces, estas fibras, junto con las que vimos anteriormente, con las solubles y el resto, existen en la carne en un 50-55% y son solubles en sal. Por eso la importancia de utilizar estos sistemas de salmueras, ya que al ser solubles en sal, yo las extraigo de los filamentos que vimos en la primera lámina, ya están embebidas dentro del tejido y son de mucho más fácil gelificación en el proceso de cocción, me va a dar buen rendimiento y buena jugosidad. Entonces, ¿por qué tenemos retención dentro de las fibras cárnicas, las fibras contráctiles? Por el cloro y adicional los fosfatos en el tema de los fosfatos que tienen este efecto negativo que hacen que las cargas se pongan expuestas por un efecto de electropulsión, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina de qué se trata. Entonces, al tener las cargas expuestas, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben qué es lo que pasa con un negativo y un negativo. Se chocan, se abren, se repelen. Mientras que un positivo y un negativo se unen, entonces no hay ninguna acción. Igual, un positivo se chocan y se abren. Esto es importante saber, vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente lámina. A considerar que dentro de todas estas proteínas que hay acá y el agua, tenemos un 10 a un 15% que es agua inmovilizada, que está dado por iones de hidrógeno, que esta agua es fija, esta no va a pasar absolutamente nada dentro si le vamos a dar inyección, masajeo, refrigeración, etcétera. Pero hay que considerarlo igual,
para poder hacer también nuestro cálculo de rendimiento en base al producto que tengamos. Pero nuevamente, recordar, si tenemos de 50 a 55% de las proteínas solubles en sal, son las que tenemos que tratar de una manera específica para poder tener yo un rendimiento, un buen rendimiento y una buena característica de producto terminado. Ahora, listo. El pH y la retención de agua, ¿en qué se relacionan? Eso es lo que les comentaba de la electropulsión. Bueno, como saben, durante el rigor mortis tenemos los cambios, que tenemos de pH básico, pasa a pH ácido y luego se estabiliza. ¿Ok? A diferentes tipos de pH, las cargas, como podemos ver en el gráfico de la carne, se comportan completamente diferentes. El punto isoeléctrico quiere decir, es el punto donde las cargas, como vemos acá en el 5.1, en la mitad, están ya equilibradas. Entonces tenemos un positivo y negativo, no hay una reacción nada fuerte dentro de estas cargas, por ende aquí no entra ni sale agua. Entonces es el peor escenario, digamos, para poder tener una carne que le vamos a dar el proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba en el rigor mortis en pH bajo? Empezaba a haber exudación y nuevamente, ¿por qué? Porque las cargas negativas empiezan igual a chocar, existe el fluido para que se estabilice, que es lo que vimos igual, y tiene ese efecto de electropulsión, presiona las fibras y sale toda la proteína sarcoplásmica. Mientras que a pH básico, ¿qué es lo que ocurre? Igual, electropulsión, cargas negativas se chocan, pero al ser un pH básico, no tenemos electropulsión no tenemos exudado por parte de las proteínas sarcoplásmicas, sino más bien ahí tenemos una generación de espacios dentro de las fibras para que la salmuera ingrese con los otros ingredientes. Entonces, esto quiere decir el efecto de electropulsión y por qué es tan importante manejar pHs en sistemas de salmueras. Ok, ahora sí, un poco más a detalle de los fosfatos. Y esto es lo que van a encontrar normalmente en el mercado. Varían en dos puntos. Dentro de las fichas técnicas, como les mencionaba, van a estar determinados por solubilidad y pH. En solubilidad van a encontrar fosfatos que sean tan bien solubles que tengan una solubilidad de 100 gramos sobre 100 ml. Eso quiere decir una solubilidad de 1 a 1. Mientras que va a haber fosfatos donde la solubilidad sea tan baja que tengamos solamente 10 gramos sobre 100 ml. De igual manera, hay fosfatos que empiezan con un pH desde 6, 7 y fosfatos que tienen pH hasta 11. Los mejores fosfatos para utilizar en sistemas de salmuera son los de cadena corta, que se los conoce como ortofosfatos y los pirofosfatos. Sin embargo, estos tienen su ventaja y su desventaja. Son los mejores al ser de cadena corta. Recordamos qué es lo que pasa en el mecanismo del ATP a ADP, está desdoblando el fosfato. Entonces, si nosotros le entregamos un fosfato que sea mucho más simple a la carne, es mucho más fácil la parte de la desdoblación del fosfato como tal para que sea un difosfato y que ayude a abrir la fibra cárnica. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los fosfatos de cadena simple? Que no son muy solubles. Entonces, esa es la desventaja. Entonces, se los puede utilizar, son ideales, pero no son muy solubles. Por eso ahora en el mercado también ya hay combinaciones de fosfatos, de soluciones en fosfatos. Entonces, combinan normalmente cadenas largas con cadenas cortas y fosfatos que también tengan características especiales. Los fosfatos ácidos, como les mencionaba, para marinados exclusivamente, pirofosfato ácido de sodio, el fosfato monocálcico y el fosfato monomónico, que estos dos últimos no son tanto utilizados en carne, más bien son utilizados en la parte de bakery para la reacción de bicarbonato de sodio en polvo de hornear. Y los alcalinos, que son el tripolifosfato de sodio, que les había comentado, el fosfato tetrasódico y el hexametafosfato. Y estos de acá, cada uno tiene una característica diferente. El tripolifosfato de sodio es el de combate, es el que van a encontrar, es el caballito de guerra que le dicen acá, que por el precio, por solubilidad, es un intermedio. Sin embargo, el tripolifosfato de sodio solo tiene sus desventajas, que ya en condiciones de aguas duras no tiene una buena eficiencia. Entonces ahí tiene que estar combinado con un fosfato que tenga un efecto quelante, quiere decir, de secuestro de estos iones positivos para aumentar la fuerza iónica. Entonces, normalmente este tripolifosfato de sodio en sistema de salmueras está combinado con este hexametafosfato de sodio, que tiene igual un pH bastante alto, no tiene un pH tan alto, tiene un 6, un 7, sin embargo, su poder quelante es bastante bueno y al tener una baja solubilidad también se apoya de la solubilidad del tripolifosfato de sodio. El fosfato tetrasódico
Normalmente está utilizado más para pastas finas y gruesas, que son embutidos, ya por su alta retención que tiene dado por su alto pH, que es alrededor de 11. Y el pirofosfato de sodio, que está aquí al primero, que es una cadena simple, se lo utiliza en combinación con el tripoli para ayudarle igual a solubilidad y que tenga esas características buenas también de retención de agua. Normalmente la dosis está dada de hasta 0,5% de lo que dice la USDA, sin embargo acá también está alrededor de esas cantidades. Listo. Ahora sí, vamos un poco al tema de carrageninas, que es otro ingrediente que también va relacionado con la parte de salmueras. Sin embargo, hasta antes de empezar con carrageninas, lo más importante que se debe considerar en un sistema de salmuera es la sal y el fosfato. Eso es exclusivo porque es lo que nos va a permitir abrir la fibra y poder ingresar ahí la cantidad de agua para el rendimiento que queremos. Yo en experiencia les comento, estoy trabajando alrededor de esto alrededor de un año y medio, y claro, al comienzo, ¿qué es lo que empecé a hacer? Yo vengo de la parte más de granos en cereales. Sin embargo, la parte cárnica era nueva para mí, me apoyaron un poco los proveedores y todo, pero al comienzo cometí el error de que pensaba que la carragenina era el corazón de la salmuera, y más bien no lo es. La carragenina, ya vamos a ver por qué, por su temperatura de solubilidad y gelificación. Ya en el sistema de como la fibra cárnica como tal no juega ningún rol importante para la apertura de la fibra, ya que no tiene no refuerza la fuerza iónica de la molécula como tal. Entonces es más bien un ingrediente accesorio. Por eso en el mercado ustedes van a encontrar también salmueras que no tengan carragenina, que son buenas también, sino que la carragenina lo que hace es tener un mejor rendimiento en cocción. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, como saben, es un polisacárido lineal de alto peso molecular, y esto es importante saber. La carragenina, al ser de alto peso molecular en un sistema de salmuera, si yo no tengo, hay otro elemento que mantenga en suspensión la carragenina, se va a decantar ya en la cuba donde se está haciendo la carragenina, o si es de manera artesanal, en mi recipiente donde yo estoy haciendo la carragenina. Por ende, cuando yo vaya a inyectar, no va a estar contenida dentro de la pieza cárnica, entonces va a haber mucha irregularidad, entonces va a haber piezas cárnicas donde hubo buena agitación, que tienen el contenido de carragenina que yo quería, y piezas cárnicas donde no hay prácticamente ningún contenido de carragenina. Entonces, para apoyar esta suspensión de esta carragenina, se apoya del uso de la goma Santán. La goma Santán le da esa suspensión de las partículas en el medio de la salmuera. Ah, otra cosa importante, ¿por qué las salmueras siempre se hacen con hielo y con agua helada? Porque, como recordábamos en el tratamiento de la carne inicial del faenamiento, cuando tenemos una temperatura alta y un pH bajo, ¿qué es lo que pasa con las proteínas? Se empiezan ya a precipitar y a solubilizar. Entonces, ese fluido, si yo no lo hago a temperatura fría, voy a perder toda esa proteína que se va a estar corriendo por la temperatura alta si yo uso una salmuera de temperatura arriba de los 4 grados. Normalmente se recomienda de 3 a 4 grados centígrados que debería estar en temperatura una salmuera. De igual manera con la carragenina, bueno, la solubilidad y la gelificación empiezan en mucha más temperatura, sin embargo sí puede tener un efecto ahí. Listo. Las carrageninas se las pueden encontrar en 3 tipos, kappa, iota y lambda, que sí las deben haber escuchado. Las 3 vienen de estos 3 tipos de algas. Sin embargo, todo el mundo piensa que diferentes tipos de algas es para cada tipo de carragenina, y no. Lo que pasa es que las 3 tipos se consigue de cualquiera de este tipo de algas. Entonces solamente varía el proceso que va a tener cada una para poder obtener una capa, para obtener una iota o una lambda. Y adicional también la refinación, que ya vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces, el proceso de la carragenina es bastante simple para obtenerlo. Entonces se hace un lavado con medios alcalis y vamos a ver más a detalle. Y tenemos los precursores. Dentro de los precursores tenemos la NU y NU carrageninas, que son previos a los refinamientos, y son los precursores que solamente son potenciados por alcalis. Luego, dependiendo de cada tipo de carragenina que queremos, pasan por un proceso enzimático o químico, que es a través de alcohol, que ya lo vamos a ver.
Igual, pueden ser refinadas o semirrefinadas. Esto también es otro detalle importante dentro del sistema de salmueras y también en productos cárnicos, ya vamos a ver también a detalle. ¿Y qué son las funciones de la carragenina? Viscosidad, son espesantes, control de humedad, textura y estabilizante. Sin embargo, todas estas características buenas de la carragenina que están dadas acá, se las evidencia más en productos cárnicos de inyección al momento de la cocción, ya cuando el producto ya está listo para consumir. Ya en sistemas de retención de frío en planta como tal, no juegan un papel importante por la característica que tiene de a temperatura de solubilidad alta con la gelificación, que ya la vamos a ver también. Listo. Ok. Las características de los tipos de carragenina. Las capas tenemos geles fuertes y quebradizos y la iota es menos fuerte y más elástico. La lambda más no forma gel, más para suspender y temas de salsas, más este tipo de viscosidad por las características que tiene. Sin embargo, entonces las más importantes para utilizar en los sistemas cárnicos es la capa y la iota. La capa más enfocado para lo que son pastas finas, que son mortadelas, son embutidos donde hay una acción mecánica. ¿Y por qué? Porque tiene esta característica de dar geles fuertes y además ya en procesos mecánicos ya de cúter, lo que hace es que tenga una mejor textura que también ayuda a emulsificar el resto de los ingredientes por la acción mecánica que tiene. Ya en sistemas de inyección es bueno siempre y cuando el producto que se vaya a inyectar se vaya directamente ya a cocción y que no tenga ningún maltrato mecánico, ya que como vemos son geles quebradizos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si digamos ya fueron tengo mi faenadora de pollos, inyecté para una pollería, yo lo entrego en gavetas. El momento que ya ingresan al proceso de cocción en la pollería, normalmente en el asadero, tienen esa fuerza mecánica que mientras está subiendo la temperatura, al ser un gel quebradizo, va a ser muy inestable, entonces mi rendimiento y jugosidad en el pollo van a bajar. Mientras que en la IOTA tenemos que es un gel menos fuerte, sí, pero es mucho más elástico. Entonces tiende a poder resistir estas características de maltrato en procesos. Entonces es mucho más ideal para el tema de pollos asados o sistemas de cocción que tengan algún sistema mecánico, emplear la IOTA. Sin embargo, hay ahora combinaciones en el mercado de semi-refinadas de capa IOTA que funcionan bastante bien en estos sistemas y por costo también son bastante buenas. Listo. Eh, como les decía, ya, bueno, ya comenté un poco de la capa, que son las características buenas que tiene, aumenta el rendimiento, consistencia, corte, la cohesión, como les mencionaba, que es la unión del resto de los ingredientes, baja purga, que es lo que se pierde ya de líquido, y complementa la red proteica en pastas finas. La desventaja de la carragenina capa, como les comentaba, es que tiene menos resistencia al congelado y descongelado, que esa es otra. Entonces ahí es mucho más ideal utilizar una iota. Ya, ya en congelado, ¿qué es lo que pasa? Tiende a ser muy quebradizo, entonces pierde todo el efecto que tenía de retención en las fibras. Listo. Este es un proceso de producción de carrageninas. Rápidamente, ¿cómo se lo hace? Se hace un lavado. El lavado se inicia con una materia prima de esta manera, luego pasa por un alcáliz para poder hinchar a la carragenina como tal, luego se hace un filtrado y clarificación, que nos queda un producto muy similar a esto. Luego, de acuerdo a cada proceso, se hace una refinación extra y tenemos ese subproducto de la carragenina que es la MU o NU, que es el precursor y que de esta base de carragenina como tal, todavía en estado básico, va a pasar por el proceso, ya sea enzimático o sea químico. Ok, listo. Y bueno, vamos a ver un poco más detalle cómo son los dos procesos y listo. En temas de capa, hay otro proceso alternativo para poder sacar la carragenina capa, que es el cloruro de potasio, que promueve la jalificación de la capa y luego pasa por secado y molido. O sea, este de acá pasa por un proceso de cloruro de potasio, promueve la gelificación, se seca y se muele. Sin embargo, este proceso de cloruro de potasio es muy bueno para tener unas buenas características de la capa, pero es más enfocado para tener una capa de empastas finas, ya que tiene muy alta retención. Sin embargo, al tener más alta retención, más fuerza de gel, es un gel mucho más quebradizo. También se utiliza este tipo de capa con cloruro de potasio
para estos sistemas de gelatinas vegetales. Entonces se refuerza junto con la goma de algarrobo, que también hacen sinergia las tres, y tenemos esas características de poca sinérisis de la gelatina vegetal y mucho más resistencia a temperaturas. Ok. Diagrama de extracción de la carragenina, lo que les comentaba, que puede ser por medio de alcohol y cloruro de potasio. ¿Y cuál es la diferencia entre las refinadas y las semi-refinadas? Que está dado por este factor de aquí, que es el AIM, que es el Acid Insoluble Matter, que es la sustancia insoluble en ácido, que es básicamente celulosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la carragenina? Dentro de la célula, adentro tenemos el contenido de carragenina y el exterior la celulosa. Entonces, cuando pasamos por refinamiento, lo que queremos es quitar esta capa de sustancia de celulosa para que pueda ser mucho más eficiente la carragenina. ¿Qué es lo que pasa con la celulosa? ¿Por qué interfieren los sistemas, sobre todo de salmueras? Es que al ser un polisacárido de alto peso molecular, interfiere también dentro de la gelificación de la carragenina, de la suspensión de la carragenina y también en la parte de las cargas. Entonces no es lo ideal contar con una carragenina semi-refinada para lo que respecta a sistemas de salmueras. Funciona mucho mejor una refinada. Además también el color. Tenemos que el color de las semi-refinadas es mucho más oscuro. Normalmente se utilizan mucho más en procesos de alta cizaña, y emulsión, que son todo lo que son pastas finas. ¿Por qué? Porque al tener ese proceso mecánico yo puedo liberar de mejor manera esas semi-refinadas el contenido de carragenina como tal y que el producto sea más eficiente. ¿Ok? Entonces, dentro de fichas técnicas de carragenina, ustedes van a encontrar que existen unas con el 2% de estos sólidos insolubles en ácido y las semirefinadas del 8 al 15. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que escoger ahí la mejor solución para poder contar ahí con el mejor producto para su producto. Listo. Los efectos de las carrageninas en las salmueras, ahora sí lo que les comentaba. Los regulatorios normalmente pueden poner hasta 0.5 o 1.5% del peso del sustrato donde se va a inyectar o se va a procesar. En jamones inyectados máximo hasta el 1.5%. La carragenina no se disuelve en agua. ¿Y qué es lo que pasaba? La carragenina sola es soluble en agua, pero en el efecto de la sal se convierte en un ingrediente insoluble. Por ende, ese es el otro punto a considerar. Entonces, solamente se dispersa dentro de la solución. Esto es una solución normalmente de salmuera. Pues como ven, están suspendidos los fosfatos y con la ayuda de la goma Santan está suspendida la carragenina, el resto de ingredientes. Entonces, no se está solubilizando, sino solamente se está suspendiendo. Aquí está el tema de lo que les comentaba de la hidratación de la carragenina. Empieza a 40 a 75 grados. Si mi proceso de inyección está dado a 4 grados centígrados, el efecto de la carragenina ahí no tiene ningún juego. Solamente se está quedando en los espacios de la fibra cárnica para que cuando yo pueda pasar a cocción, yo tenga esas buenas características. Se ocupa con goma Santan, como les comentaba, para mejorar la suspensión. Las capas tienen un mejor rendimiento y textura ya en rendimiento y en procesos finales, pero para uso inmediato. Quiere decir, de la carne que está ya inyectada, directamente la voy a pasar a cocción y es una cocción en tipo horno, en un lugar que se va a quedar quieto la pieza cárnica donde no haya una actividad mecánica. Algo importante, que normalmente las carrageninas en estado puro pueden empezar ya a iniciar su solubilización a los 28 grados centígrados. Sin embargo, ya con el efecto de la sal, a un 4.4% de sal, tenemos que la temperatura de solubilización inicia a 67 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo ocupo exceso de carrageninas en sales de inyección o en productos cárnicos? Por el efecto de la sal, la carne se solubiliza y empieza a gelificarse a los 52 grados centígrados. Entonces, como ven, es una temperatura mucho más baja. Entonces, la carne, al empezar a solubilizarse y a gelificarse, contiene todo el agua que está embebida alrededor y la carragenina ya no tiene más agua donde hincharse. Por ende, empieza a generar cápsulas de carragenina que están sin gelificarse, que son como agregados, que si ustedes buscan fotos, voy a tener una foto, le cortan una fibra cárnica y a nivel de microscopio, son como agregados de gel que no se solubilizaron por completo, y esto es lo que le da normalmente el aspecto feo a las carnes, que cuando ustedes lo abren y dicen, ah, está baboso, pero no, puede haber sido efecto de la carragenina porque se le inyectó también en exceso.
Listo. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna consulta ahí, tal vez? Quisiera escucharles, bueno, más bien leerles directamente. Sí, en el chat hay algunas preguntas. Chévere. Bueno, vamos a verlas. Bueno, espero que igual ha sido de Te agrado. ayudo leyendo las preguntas, ¿ya? Ah, ya, de una. Vamos ahí. Ya. A ver, vamos entonces con la... A ver, dice, ¿existe algún riesgo tóxico en la salud si se emplea carragenina semi-refinada? Ya, no, los estudios no son concluyentes todavía. Bueno, más bien eso dado por el tema de las compañías que no quieren que un poco se libere la información. De lo que he leído, todo lo que son polisacáridos tienden a formar polímeros que tienden a ser mucho más difícil de digestión en el organismo, que pueden formarte cáncer. Sin embargo, no hay un estudio que esté directamente ya relacionado, que sea firme al respecto. Pero si se preocupan mucho por el uso de carrageninas en estos sistemas, ahora hay ingredientes que reemplazan los efectos de la carragenina con mucha más eficiencia. Uno de estos es el colágeno en polvo bovino, que tiene características de emulsión por la hidroxipolina, la prolina y la glicina. Entonces, no solamente tiene el efecto de gelificar, además gelifica a la misma temperatura de la carne, ¿no? Entonces es ideal. Pero, por otra ventaja que tiene adicional es que la hidroxiprolina en sistemas de pastas finas tiende a emulsificar el producto. Entonces te ayuda a tener un producto con mucho más textura, mayor retención de agua y no solamente gelifica como la carragenina. Ese es una de los productos que se puede utilizar en reemplazo a la carragenina. Perfecto, gracias. Aquí dice otra. Buen día, ingeniero Mena. Una consulta, por favor. Dentro de los marinados, ¿es viable usar el jugo de frutas como piña, babaco para mejorar la suavidad de la carne? Sí, ideal. Sí, ideal, porque también algunos tienen contenido de enzimas y como les digo, entre temas de más ácido es ideal para mejorar esta suavidad. Si pueden, yo recomendaría, si quieren hacerlo un poquito más industrial, un poco más específico, que tenga un valor agregado extra, apoyarse de este jugo de frutas más la adición de algún pirofosfato ácido de sodio como para poder regular y estandarizar. Ujú. Perfecto. Aquí tenemos otra sobre la toxicidad. Dice, ¿qué problemas de toxicidad pueden existir para el ser humano si en la formulación de salmuera no fue adecuada y existe un exceso de uso de fosfatos? Toxicidad como tal, no, tampoco como te digo, no está tan concluyente los efectos. Sin embargo, sí puede, bueno, el tema de la hipertensión por el tema de los fosfatos que normalmente son sales de sodio en su mayoría, entonces sí hay ese inconveniente ahí en el efecto de salud. Ya. Dice, Cristian nos pregunta, ¿qué efecto tendría en el proceso de inyección de carne sin carrageninas? Ya, buena pregunta. Bueno, no tendría ningún problema. Depende cuál es tu cliente final. Si yo tengo un cliente final que, digamos, solamente no valora el tema del rendimiento después de cocción, no le pongo carragenina, porque lo que yo quiero darle a mi cliente, digamos, a una pollería, si yo inyecto pollos, lo que yo quiero darle es un pollo grande, jugoso, que se vea bien y que ya en el de la cocción ya lo sirva al cliente y no esté midiendo ese tema de rangos, pero difiere ya de cadenas de alimentos un poco más específicas. Como Química Suiza nosotros atendemos a Grupo KFC, nosotros somos los que le damos el sabor al pollo Gus y ahí sí es importante el uso de untar una carragenina, ya que ellos sí te valoran en estudios cuál es el rendimiento después de cocción. Pero si son clientes medianos y pequeños que no valoran esto, no hay problema, lo sacas y a punta de fosfato ya tienes ahí un buen producto también. Ujú. Tenemos otra que nos dice, ¿cuáles son los pros y los contras de la carragenina? Ya, el pro es que te da un producto mucho más jugoso en cocción y el contra es que, digamos, si no tienes las características, si tienes un exceso de carragenina puede haber esta babosidad que les había comentado, que se da normalmente en excesos, que no es buen visto por el consumidor final, porque puede ser atribuido ya que se perdió la vida útil. Ujú. Sofía nos pregunta, ¿se puede utilizar alguna otra goma para la suspensión de salmuera?
Sí, buena pregunta. Podemos ocupar no solo la Santan, podemos ocupar la Gugar también, que está recomendado en el sistema de salmueras, tiene características similares a la Santan. Sin embargo, hay también que ver el medio adicional que se va a ocupar, si son especias, si son otros tipos de ingredientes, ya que estos ingredientes pueden también causar una incompatibilidad dentro de la suspensión y evitar su eficiencia en la suspensión de las mismas. Ajá. Perfecto. Kimberly nos dice, ¿qué efecto tendría si se emplea carragenina en mucha cantidad? En lo que habíamos mencionado, que puede haber estos aglomeramientos que no se solubilizaron y gelificaron, por ende te da una babosidad extrema y algunas también sí te dan un sabor fuera de lo normal. Natalia de igual forma nos dice, ¿el exceso de carragenina afecta de alguna manera las propiedades de la carne? No, más bien como les habíamos comentado, el efecto está dado en la cocción. La carragenina, hasta no tener temperaturas de 40 grados, que ya donde inicia la cocción, está en su estado solamente disperso dentro de la fibra cárnica, entonces no tendría ningún efecto. Nuevamente, recordamos que el principal efecto de una salmuera de inicio de arranque está dado por la sal y el fosfato. Estos son el corazón de un sistema de salmueras. Ujú. Bueno, Antonio Camacho nos dice, excelente presentación. Jorge, felicitaciones. Tenemos aquí otra pregunta de Luis. ¿El uso en exceso de carrageninas puede generar problemas en la formación de la emulsión? Sí, también, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes mucha carragenina, vas a competir con la cantidad de agua ya en la emulsión cárnica. Entonces, va a absorber la carragenina y no vas a permitir que la carne con la parte grasa se una. Entonces, digamos, en un producto que sea de embutidos, tú vas a tener esos problemas de sinéresis, de separación de fases, porque no hubo una emulsión correcta justo por el exceso de carrageninas que tuviste ahí. Muy bien. Antonio nos dice, ¿qué sustituto se le puede dar a la carragenina? Ya lo había mencionado, lo repito nuevamente, existe el colágeno bovino de res, que es muy bueno, y les comento que hay en dos tipos de dos tipos de naturaleza, que hay el colágeno bovino en polvo y en fibra. Entonces, y otra cosa adicional de esto que es muy interesante, que la capacidad de retención en colágeno bovino en polvo es de 1 a 10. Entonces, si yo pongo una parte de colágeno bovino, que también es proteína, puedo absorber con 10 partes de agua. Entonces tengo mucho más rendimiento específicamente en lo que son pastas finas y productos de bajo coste. Me ayuda la emulsión, que eso no hace la carragenina, y adicional puedo sustituir cierta parte de la carne y de la grasa, lo que sea más caro, dentro de la fórmula. Fernanda nos dice, ¿se puede utilizar carragenina capa para efecto suspensor? No como efecto suspensor, sería más la goma, porque como les decían, son polímeros de alto peso molecular, entonces ese es ese inconveniente. ¿Alguna Tenemos pregunta más? otra de Raimundo. ¿Qué tan bueno es el sabor humo de inyección? Perdón, no te escuché. ¿Qué tan bueno es el sabor humo de inyección? El sabor humo inyección. Es ideal, es siempre bueno, pero también tiene que ir acompañado de un buen ingrediente para suspensión. Si tú vas a inyectar, recuérdate que no solamente vas a suspender carragenina y fosfato, sino que vas a suspender especias que algunas son muy pesadas como comino, como son ajo. Entonces, al igual que el humo líquido, tienes que tener ese efecto también de compatibilidades y sinergias, que esos los ves ya en la ficha técnica, ya que te dice a cierto pH si se solubiliza, tiene buena dispersión. Entonces, mucho dado también por el proveedor de que te esté dando este tipo de ingrediente. Ujú. Leonardo nos dice, carne roja, por ejemplo, para marinar, ¿cómo gano un color atractivo como un producto final cocido? Ya, aquí lo que se puede hacer, los fosfatos te ayudan, junto con el cloro también. Normalmente en la experiencia de lo que yo he visto que inyectan carnes de res, lo inyectan muy bajo, porque además la naturaleza de la carne de res, la fibra es mucho más apretada, mucho más diferente a la carne del pollo. Entonces, aquí con un ¿Qué 5% de pasa? inyección tienes buenos resultados. Ven, Y Coquito, aquí ven. entonces sería sal, fosfato
y algún No mucho. antioxidante. Hay este antioxidante también que es el extracto de romero, si no quiere decirte por los otros antioxidantes, que funciona bastante bien para conservar el color igual de la carne de res. Tenemos otra que nos dice, ¿cuáles son los tiempos óptimos para tener una carne marinada? Buena pregunta. Y se hizo un estudio acerca del tiempo necesario para tener un buen marinado y el tiempo necesario está entre 6 a 8 horas. Ese es el tiempo ideal. Entonces ahí tenemos una absorción, como les mencionaba, de máximo un octavo parte de la pieza cárnica. Sin embargo, aquí hay otro truco, que como sabemos que el marinado como tal solo nos aporta suavidad y sabor y no ingresa completamente a la fibra cárnica por el efecto ácido, ¿qué es lo que hacemos acá? Cortamos, hacemos que el espacio de acción del marinado sea mucho mejor, entonces le cortamos en pedazos mucho más pequeños, si tenemos, digamos, una pechuga. Entonces corto en pedazos más pequeños, por ende, el efecto del marinado va a ser mucho más eficiente. Perfecto, gracias. Macarena nos dice, ¿cómo evitaría esta babosidad por el uso de carragenina en caso de exceso? Dosificación, jugar con dosificación. Ah, y otro punto adicional, que la carragenina, igual con el fosfato, tenemos que irlo regulando junto con la goma Santán para que el salmueras no sea tan espeso, ya que si yo tengo un sistema espeso y me ha pasado en sistema de salmueras que la máquina se traba, se tapan las agujas, se tapa el sistema y eso es una para por unas 4 o 5 horas. Entonces, el ideal de una salmuera es que sea muy líquida, pero que esté contenido también la cantidad suficiente de fosfatos para que abra la fibra y haya una alta retención de agua. Y que también la carragenina como tal no esté en exceso. O sea, más o menos para que tengan una relación por peso de pollo o un peso de producto X, el porcentaje de carragenina tiene que estar entre 0.1, 0.2 o 0.3. Entonces son cantidades súper bajas de lo que se necesita sobre el peso del pollo para poder tener las características de jugosidad y rendimiento. Eh, para continuar con esta pregunta, dice, ¿cuál es el momento ideal para adicionar la carragenina? Ah, buena pregunta. Normalmente en el mercado ya encuentran las premezclas de salmueras listas. Sin embargo, si yo tengo este conocimiento, esta aplicación directamente ya de ingredientes, yo puedo hacer mi propia salmuera y es mucho mejor porque ya no tengo que disolver todo en una sola. Entonces, ¿a qué momento yo disperso la carragenina? Cuando esté en frío. Entonces, ¿cómo yo haría mi fórmula por ingredientes separados? Los fosfatos no lo hago en frío, sino que lo hago a una temperatura que sea ambiente. ¿Para qué? Para que se puedan disolver, porque en algunos casos a temperatura fría no son muy solubles. Inmediatamente añado el hielo al agua fría y ahí sí añado la carragenina para que se quede suspendida y no haya un riesgo de gelificación o solubilización. Ujú. Diego nos dice, excelente presentación, estimado Jorge. Me gustaría saber qué libros de química de alimentos recomendarías estudiar. Claro, les comento un poco de los libros que yo manejo. Manejo, eh, tengo uno que yo me bajé en Amazon que es bastante bueno. Después que ustedes ya ven, digamos, la parte básica de cárnicos, principios de cárnicos, hay el libro que se llama Ingredientes, acá lo tengo en mi Kindle, que les puedo pasar si quieren, les dejo mi correo o no sé cómo les puedo compartir información y les comparto toda la fuente bibliográfica de donde saco esta información. Pero para que sepas, este libro se llama Ingredientes en cárnicos. Este es de Player del año 2000, creo que 15. Es bastante bueno este libro. Tiene muy buena información. Entonces, la mayoría de información que yo la busco está en inglés, ¿no? Normalmente en español no la trabajo mucho porque no está tan actualizado, pero la mayoría de información sí la manejo ahí. Tengo este libro, también tengo el libro de principios funcionales de la parte cárnica. Bueno, con todo yo les mando una bibliografía de lo que ocupo normalmente para mis libros de alimentos. Sí, el correo también lo puedes dejar escrito en el chat para que se comuniquen contigo directamente cualquier otra pregunta que tengas. Lo escribo. Tenemos más preguntas. Michael dice, para la elaboración de tocino, ¿qué características adquiere al agregar polifosfato? ¿Y qué se agrega al tener polifosfato? Los fosfatos tienen un montón de ventajas. En piezas cárnicas, como habíamos visto en inyección,
lo que hace es retención de agua. Ya en temas de tocino, es lo mismo. Lo que hago es que sea un tocino mucho más jugoso y también ayudo a la emulsión. Los fosfatos también tienen esta característica de ayudar a la emulsión con los otros ingredientes. Si es en pieza completa del tocino, te va a ayudar a eso y también tener mejor color y también mayor, ¿cómo se llama? Mayor vida útil. En temas de tocinos preformados, que no sé si lo habrán escuchado, que básicamente lo que hacen es hacer una mortadela, darle las capas ya con grasa y te forman tocino como en un embutido. Ahí funciona mucho más porque al ser tener una actividad mecánica de corte, se relaciona con las carrageninas para retención de agua y vida útil. Ajá. Muchas gracias. A ver, Pablo Moncayo dice, muchas gracias, felicitaciones, Jorgito. La perspectiva de las empresas cárnicas a nivel país y mundial, aumento de consumo, nuevos productos, innovaciones. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Buena pregunta, gracias Pablito. En el tema de la industria cárnica a nivel mundial se está viendo un poco afectada por los reemplazos vegetales, que cada vez han cogido muchísima más, mucho más expertise, entonces cada vez son mucho más palatables. Hay gente que, claro, yo probé la Beyond Burger con una carne normal y no me pude dar cuenta cuál era cuál, entonces sí es un poquito más competitivo con el ámbito cárnico. El ámbito cárnico, en la parte cárnica cada vez está más en picada justo por el tema de recursos, el tema esto también de salud, entonces va mucho más a plant-based y no solamente en carnes, la parte láctea también se está viendo afectada, pero ahí lo que se está haciendo, lo que yo he visto en las compañías cárnicas a nivel mundial y por también lo que nos han comentado los proveedores, es el valor agregado. O si no, esto es muy interesante lo que están haciendo, valor agregado a través de saborizaciones, marinados, lo que estábamos viendo, o lo que están ahora promoviendo es que sea un compartido. Entonces ahora yo te voy a vender una carne molida que tenga el 50% de carne animal y 50% de carne vegetal. Con eso yo te ayudo para que no tenga tanto efecto en tu salud y que también te sientas tranquilo que el efecto a la naturaleza y al consumo de recursos es mucho más amigable, más enfocado para gente de flexitarianos también, que también están cogiendo bastante boga últimamente. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Kimberly dice, en embutidos los geles fuertes, ¿qué daño pueden presentar en las carnes? Perdón, ¿le puedo repetir otra vez? Que es así En embutidos los geles fuertes, ¿qué daño pueden presentar en las carnes? Más que daños, no. Lo que te dan en los embutidos baratos son ese rendimiento donde casi no pones carne. Como me estaba yo enterando de sistemas ya de salchichas de económicas, donde hay un porcentaje de carne del 10 o el 12%, entonces lo que te ayuda más bien no te da un daño, sino que, bueno, a la final sí, porque estás pasándote la dosificación, pero ya como producto terminado estás dando un producto que completa, entre comillas, la matriz cárnica con harinas de trigo, etcétera, para darte esa textura como carne. Sin embargo, sí va a estar en exceso y sí te puede formar, como te decía, este tema de polímeros en el organismo, que no hay un estudio identificado, pero podría tener sí esos efectos cancerígenos. Ajá. José Maldonado nos dice, ¿por qué luego de la cocción los productos inyectados no retienen la misma y hasta un cuánto por ciento deberían retener al final de la cocción? No retienen. A ver, ¿me puedes repetir nuevamente esa pregunta que está un poquito ¿Por qué compleja? luego de la cocción los productos inyectados no retienen lo mismo y hasta cuánto por ciento deberían retener al final de la cocción? Ya, buena pregunta. Eso también tengo una tablita de cálculo para, para poder hacer un cálculo de inyección y de rendimiento, que igual me escriben a mi correo y también les puedo pasar esa tabla para que lo tengan de referencia. Entonces, ¿cuál es el efecto aquí? Eh, ¿Qué pasa si yo cojo un pollo sin inyectar y lo mando a cocción? Vamos a tener mermas después de cocción de arriba del 30, del 40%. Mientras, ¿qué es lo que pasa si yo inyecto un pollo a un 30% de salmuera y después en cocción voy a perder ese mismo 40% después? ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy perdiendo fibra cárnica, estoy perdiendo parte de la salmuera. Entonces, si yo inyecté el 30, entonces solo estoy perdiendo 10% de la proteína cárnica en inyección. Entonces el efecto de inyección sí es ideal para tener mejores rendimientos en cocción. Sin embargo, no todo tipo de salmuera funciona, como les había mencionado. Va muy relacionado
al tipo de ingredientes de salmuera que está ocupando, el tipo de agua, qué tipo de otros funcionales tiene, cómo se complementa, qué tipo de inyección. Entonces son muchos factores para establecer qué tipo de salmuera yo vaya a utilizar. Ujú. Michael nos dice, para el marinado de juguetes para perros de orejas de res, ¿qué debo tener en cuenta? Chuta, ahí sí me cogieron en un campo nuevo. Pero bueno, no conozco mucho del tema, pero si es igual cárnico para lo que son mascotas, podría ser recomendable lo mismo, una sal y un fosfato, y además recordemos que ahí lo que buscamos es que el producto tenga el menor precio posible. Entonces, una sal y un fosfato, ya que igual no es un producto que tiene alta, no es tan húmedo, no tampoco tiene una cocción o una fibra tan específica. Con, con un sistema de sal y fosfatos a un 5 a un 10%, podrías mejorar tu producto sin problema. Tenemos otra de Manuel que dice, ¿cómo son los aspectos que influyen en el color de la carne y sus productos? ¿Y cómo actúan el nitrato o nitrito sobre el color de la carne? Ya, esos son curantes, ya es eso, claro, son sistemas también para mantener la característica de la mioglobina como tal, entonces sí tienen ese efecto de, de mantener el efecto del color rojo junto con el tema de la sal y el fosfato en sinergia, entonces sí es bastante básico el efecto que tienen igual para mantener el color. Ujú. Tenemos otra de Carol que nos dice, ¿hay algún nivel de toxicidad para el ser humano con el uso del colágeno bovino? No, te cuento que no, más bien aquí no hay ninguna limitación. En nuestra legislación también lo bueno es que está abierto para el uso con buenas prácticas de manufactura. Entonces, no, más bien es una proteína. Imagínate que la dosis de ya del colágeno que es funcional, te le recomiendan 10 gramos, pero eso en cárnicos no te va a dar porque no te da el costo de la aplicación. Entonces, es una proteína, más bien, para mí es lo mejor en reemplazo a carrageninas. Ya. Em, Tenemos otra que dice, ¿cómo actúa el humo para la conservación de la carne? E indique cómo es la composición del humo y la función de sus compuestos del humo. Chuta, ahí sí, buena pregunta, más complicada. Ya, bueno, voy a contestar una parte nomás. Bueno, el humo lo que tiene son los efectos igual ahí de la parte química, tanto que actúan como antioxidantes, retenciones de humedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el humo? Es que a partir de estos efectos, la carne igual tiene mucho más vida útil, pero además de eso también hay otro efecto adicional que tiene el humo, que no es tanto por conservación, sino para la utilidad de la carne. El humo al ingresar a la carne también interactúa con el colágeno directamente, especialmente con la hidroxiprolina y la grasa para renderizar la carne, la grasa. Entonces la grasa se distribuye mucho más en el corte y después de una carne que tiene alto contenido de tejido conectivo, ya después del proceso es una carne mucho más jugosa, que tiene también la carne, la grasa bastante más distribuida, entonces, y tienes mucho menos merma también. Daniel nos dice, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en la oxidación de productos reestructurados y cuál crees que sea su tendencia en el mercado? Ya, voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la oxidación de productos reestructurados y cuál crees que sea su tendencia en el mercado? Ya, en reestructurados, bueno, lo que hablábamos justo del tocino, que también es por efecto de la sal y los fosfatos, ¿no? Entonces, estos son, los dos son oxidantes, entonces, claro, lo que hacemos acá es directamente ya mejorar esas características y en reestructurados, como te decía, hay una alta tendencia porque son productos de bajo coste, entonces, además ocupas carnes que normalmente no son muy aprovechadas como la mecánicamente extraída, como la manualmente extraída, entonces son carnes de bajo costo que les puedes darle un valor agregado bastante adicional. Como les mencionaba, el tocino preformado, entonces hay un montón de otros productos reestructurados que se puede aprovechar. Creo que esta es una de las últimas y dice en cuanto a los ablandadores de carne, ¿es recomendable usarlos siempre y qué tan bueno o malo es en comparación con las cáscaras de frutas como ablandadores naturales? Son enzimas, básicamente esos ablandadores, o sea, otros también se funcionan a través de fosfato de los ácidos. Entonces, son ideales, sí, si puedes hacerlo de la manera tradicional igual, como les decía al inicio en este marinado, que es ejemplo que puede ser mitad fosfato y mitad
jugos de frutas, es ideal porque tienes lo bueno de dos mundos y tiene una estandarización por parte del fosfato. Entonces, sí son recomendables para el tema de estudiar en sistemas de marinados. Claro, la idea es sacarle el mayor jugo a la carne, ¿no? Darle el mayor valor agregado posible. Entonces, justo se puede buscar a través de estas tecnologías. Tenemos otra más. Doménica nos dice, para la elaboración de salchichas de italiana, ¿qué tipo de carragenina es óptima para usar? Ya, ahí yo recomendaría una capa por el precio. La capa es mucho más económica que la Iota, una capa semi refinada ya que va a tener el proceso igual mecánico. Sin embargo, si tú quieres una salchicha que tenga un color un poquito más claro, sí sería una capa refinada. Que este tipo de refinadas sí encuentras en el mercado. Hay varios proveedores acá que tienen tanto mezclas como refinadas y semi refinadas. Entonces ahí hay una variedad donde lo puedes escoger. Ujú. Eso sí, perdón, siempre recuerden fijarse mucho en lo que les comentaba de los AIM, que son la materia insoluble en ácido, que es la que es oscura y también le va a dar el color final al producto y también que le va a evitar también que tenga mayor retención o menos retención. Es la celulosa como tal. Entonces sí hay que fijarse eso en la ficha técnica. Lucía dice, ¿a qué se debe la coloración en embutidos baratos vendidas en el mercado? Ya eso ya son más colorantes artificiales, o sea, ya es algo que se les fue de las manos ahí o exceso también de nitritos y nitratos igual. Déjame ver si tenemos algunas preguntas más por seguir, si no. Sí, dice Simón, para la formulación de salmueras, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta para generar un valor agregado? ¿Qué aspectos tomar para un valor agregado? Yo lo daría de la siguiente manera, o sea, fuera más específico en no inyectar tanto, porque hay compañías que te inyectan últimamente es el 40% en pollo, entonces al pollo darle el valor agregado a través de la salmuera tal vez a un 15, un 20%, pero ya con un sistema de saborización. Un saborización o también lo que puedes añadir ahí, y también me parece interesante, es un azúcar reductor, una dextrosa o algún azúcar. ¿Para qué? Para que tú a ese pollo le des el valor agregado al ama de casa de que lo haga directamente ya en el horno y que tenga un pollo asado similar al que comen todos los días. Perfecto, tenemos otra de Manuel, creo que ya le respondiste, pero para aclarar le dice, ¿para qué se utiliza fosfatos en una salmuera? Para inyectar a la carne. ¿Para qué? Para aumentar la retención, de la capacidad de retención de agua de la fibra se abre y ahí es donde yo voy a tener esa jugosidad final inicial, donde para que ingrese la salmuera y se quede estable mediante todo el proceso mientras se va a refrigeración, congelación y transporte. Muy bien. Diego dice, ¿qué efecto tiene la hidratación de la carragenina a temperatura ambiente? ¿Qué efecto tiene? Depende de la ficha técnica. Si te dice, digamos, que es muy refinada y empieza a los 28 grados, la temperatura ambiente tampoco es 28. Entonces, como te digo, va a solubilizarse. Si está en exceso, sí va a empezar a producir gel. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí en el sistema de salmuera? Se te van a tapar las agujas, no se va a poder disolver bien el producto. Entonces, son los problemas. Fernanda nos dice, ¿cuál es el uso de coadyuvantes en la carne? ¿Cuál es el uso? Normalmente es para más sabor y estabilización, sistemas igual de curados, entonces más específico para productos procesados de pastas, no tanto como, no se lo inyectan normalmente, solamente para jamones se inyectan ya este tipo de coadyuvantes, pero ya para tener estos resultados. Muy bien. José dice, ¿por qué en un embutido, sea jamón o salchicha, cuando ya está empacado empieza a soltar agua? Exacto, eso es porque no se hizo una buena, eso es el proceso de sinéresis y se da ¿por qué? Porque no hubo una buena emulsión, entonces no hubo la cantidad suficiente de fosfatos o mucha competencia con la carragenina. Entonces, para evitar todos estos problemas, no es que le estoy haciendo propaganda al colágeno, sino que ya he visto los resultados ya en laboratorio que al tener, la carragenina no tiene hidroxiprolina, el colágeno sí. Al tener la hidroxiprolina del colágeno en estos sistemas de jamones o pastas finas, apoya al fosfato para tener una mejor emulsión y dureza, entonces, y a la absorción también que tiene. Entonces, estabiliza y evita la sinéresis.
Y en esta pregunta nos dice, ¿cómo podría marinar y con qué insumos recomendables láminas de carne de cerdo y ganar peso, sabor y textura? Ya. Recordamos nuevamente en la presentación que yo para ganar peso necesito no un marinado, sino un sistema de salmuera. Entonces necesito subir el pH y ya para ganar textura de igual manera es a través del mismo proceso. Mientras que un marinado al ser ácido solo buscamos suavidad y sabor. Entonces si queremos ganar peso es un sistema de salmuera. Entonces en laminado de carnes depende ¿cómo se llama? El tamaño que tenga, pero yo lo haría, si no tienes muchos recursos para empezar, yo lo haría por inmersión, así no sea específico para este sistema de salmueras, pero por inmersión o un sistema de tumblerizado sin vacío que sí lo encuentras a buen precio en el mercado para poder tener estas características que dices en láminas. Sin embargo, el tumbler hacer láminas muy finas te puede despedazar. Entonces, sí probaría con el de inmersión inicialmente con sal y fosfato. Y ahí con los sabores que tú les quieras poner y otros tipos ya de especias. Muy bien, después tenemos dos más que dice, ¿cuál es el pH ideal de una salmuera para tener buena retención? Perdón, ¿me puedes repetir nuevamente la pregunta? ¿Cuál es el pH ideal de una salmuera para tener buena retención? Buena pregunta, chévere. Ya, en temas de análisis de salmueras que yo he hecho nuevamente acá en la competencia y también de la salmuera que nosotros hacemos, el ideal tiene que ser de la salmuera como tal, de un 8 a un 8,6 hasta, puedes llegar hasta un 9, de 8 a 9. Pero, nuevamente, el pH no te va a decir qué tan efectivo va a ser la salmuera, porque también recuerda que si tú estás trabajando con aguas duras, tú necesitas una mezcla con un fosfato quelante para secuestrar los iones positivos para que mantengas la fuerza iónica. Entonces, el pH no te va a decir tan bien cómo va a funcionar la salmuera, sino también los ingredientes que contiene la salmuera, en el caso que trabajes con aguas duras. Muy bien, gracias. María Alicia, ¿hasta qué porcentaje puedes ganar de peso en pollo solo con tratamiento de Tumbler, sin Con inyección? tratamiento de Tumbler, con alrededor de unas 8 o 9 horas, puedes estar ganando tal vez un 30 o un 40% de lo que tú quieras ahí, de acuerdo al proceso y también la formulación de la salmuera, ¿no? Entonces va a tener un poco más de fosfatos, va a absorber un poco más. Pedro dice, ¿cuál es la dureza que debe tener el agua para preparar una buena salmuera y garantizar buena retención? Ahí sería aguas blandas, o sea, no te podría dar un dato específico, pero aguas blandas. O si tienes aguas duras, como te decía, si ya no puedes cambiar tu agua, si se te complica mucho, búscate un hexametafosfato de sodio, con eso secuestras los iones y te funciona de maravilla. Y ahora sí, con esta concluimos. Bueno, Pedro nos dice de la misma pregunta, ¿qué dureza? Bueno, eso lo reviso, igual ya te los doy el dato que... Ya, y con Pero no esta lo he revisado de detalle. concluimos. Con esta concluimos, nos dice cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos de elaboración de productos ahumados en seco y por vía húmeda, inmersión e inyección. Ahumados en temas. Por esa pregunta, sí, no. ¿Me puedes repetir nuevamente? Está un poco compleja. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos de elaboración de productos ahumados en seco y por vía húmeda, inmersión e inyección? Yo recomendaría más bien inyección, ya que es mucho más eficiente que un método, digamos, seco, que te vas a tomar mucho más tiempo, que también tienes otros componentes químicos que no son de mucho agrado para la población. Entonces, aprovechemos la tecnología. O sea, si tenemos tumbler, si tenemos inyección, ahí podemos diluir cualquier tipo de productos, inyectamos y ya pasamos por un proceso normal de cocción ya controlado, no con los tipos de ahumadores o lo que se vaya a emplear y con eso tenemos un producto mucho más eficiente en costo, con mejor sabor y mejores características y adicional mejor para la salud de igual manera. Perfecto, Jorge, con eso creo que concluimos. Te agradecemos un montón por darnos este tiempo. Ha sido muy productivo. Gracias por solventar igual todas las dudas e inquietudes de los estudiantes que han tenido. Ahorita igual le paso la palabra a Pablo Moncayo para hacerte el agradecimiento. Listo, gracias. Gracias por el Gracias. espacio. Jorgito, muy buenos días, muchísimas gracias. Qué Pablito, ¿cómo gusto vamos?
poder verte, aunque sea en pantalla. Esperemos que pronto podamos darnos un fuerte abrazo. Como siempre, un agradecimiento muy grande. El trabajo contigo siempre en todos los puestos de alta jerarquía que ocupas y me alegro infinitamente de corazón por eso. Seguimos trabajando, los laboratorios están ahí, sabemos que ya estabas generando ya prototipos y diseño, innovaciones en varios productos. Ponerte a las órdenes también temas de investigación que se presenten ahora más que nunca. Nosotros como carrera estamos trabajando ahora en un cambio en modelo de titulación, ahora para un capstone o business case, es decir, más apegado a una realidad empresarial para que esas tesis o esas investigaciones no queden en una biblioteca, sino ya en un registro formal y den solución, ¿no es cierto? Entonces, en ese camino queríamos pedirte, primero agradecerte por esta excelente exposición, nos ha abierto las puertas inmensamente. El dato que nos daba Pronaca es el consumo de carne sigue creciendo, o sea, sigue creciendo los productos de origen para vegetarianos, para veganos, demás, pero el crecimiento del consumo de carne sigue para arriba y eso es bueno para las industrias. Entonces, ponerte a las órdenes en temas de investigación. Sabemos que Química Suiza, al ser una empresa internacional, tiene alta proyección y quisiéramos emular lo que hacemos con otro tipo de empresas transnacionales de investigación y desarrollo. Te ponemos a las órdenes todo el contingente. Hay muchos estudiantes aquí, llegamos a un pico de generación de casi 200 participantes, entonces una muy buena aceptación y te ponemos a las órdenes todo lo que tú necesites. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y colaboración como siempre. Gracias, Jorgito, de corazón. Mil Nada, ¿de qué, gracias. Pablito? Y una vez sí, agradecido igual por la universidad. De verdad, devolver un poco de todo el conocimiento, todo lo que me dieron para poder arrancar igual en mi carrera. Claro, y la idea es generar, como les decía ahora en estos tiempos, un poco más de ver, de más bien solamente cruzarnos de manos el tema de la reinvención, que es lo que yo he visto ya con algunos clientes. Entonces, buscar oportunidades, a veces no solamente es el producto que estamos dando, sino también el servicio que está detrás. Entonces, hay maneras, y más bien claro, uno ve a veces la peor parte de todo esto, pero hay buenas oportunidades y esas oportunidades se consiguen a través de la investigación, del conocimiento, de seguir aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Afuera hay un montón de buena información, hay buenos ejemplos igual a seguir. Entonces, eso es una de mis recomendaciones para todos los que estuvieron acá escuchándome, que la información está ahí, y solamente hay cómo saberla interpretar y aplicar y ahí tenemos un valor agregado que el conocimiento creo que es mucho más que cualquier tipo de servicio o producto que encontremos afuera. Muchísimas gracias, Jorgito. Dios te pague por todo. Un fuerte Bueno, abrazo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. gracias, les agradezco igual. Hasta luego. Con la jirafa. ¿Cómo es? Mi papá no tiene. Ay. Muchas gracias por su participación. Una buena tarde.